Disfrutemos de esta música mientras todos se conectan y comparta la transmisión, avance mensaje de texto, avise a los hermanos, para que todos puedan tener la bendición. Así que bienvenidos todos los amantes de la Escritura, porque viene bueno, muy bueno. Todo viene bueno. Así que vamos a darle un tiempecito. Si alguien quiere mandar un saludito, avisar de que ya está casi listo y dennos señales de vida. Vamos a compartir esto. Who is it? ¿Ah? Yo no tengo el control. ¿Quién lo tiene? No, si lo que tiene un... Un tiempo ya. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Su presencia está en este lugar. No hay nada mejor que estar en la presencia de nuestro Este es tiempo para humillarnos Señor. ante ti, Señor. Si hay algo que a nosotros nos conforta, Reconocemos la es poder tener una realidad de adoración, de búsqueda y de poder decirle a nuestro Dios: aquí estamos. Mira qué lindo, qué hermoso. Si se la sabe, cante, no hay problema. Total, no lo escuchamos. Amén. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en su majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, al estar aquí delante de ti te adoraré, postrados ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios te bendiga, Jenny, Dios le bendiga, Cecilia, Dios le bendiga a Matilde, Ariel, Mariel. Gran partner. Dios le bendiga a todos, a Tania, que también está por Instagram, y los que posteriormente se vayan a conectar. Este es un día que nosotros siempre lo tenemos apartado y separado, porque hacemos lo que mejor sabemos hacer como cristianos, que es adorar y aprender de la palabra, ¿cierto? Claro que sí. Así es que felicitaciones para todos los que se conectan, se les avise, no se les avise, porque este es nuestro tiempo apartado para Él. Y como siempre el pastor Claudio lo hace, vamos a orar. Vamos a evangélico, vamos a hacerlo como debe ser, ¿cierto? Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en este momento, Dios mío, porque de verdad es una delicia, es un momento especial, Dios mío.
cada vez que podemos abrir tu palabra y poder sumergirnos en ella, Dios mío, en busca de esos tesoros que tú, Dios mío, dejaste para nosotros ahí. Amén. Permite, Señor, que todo lo que hoy día hablemos pueda, Dios mío, hacer vida en nuestros corazones, pueda producir fruto en nuestras vidas y que esos frutos, Dios mío, bendigan a otros. Padre, bendecimos tu nombre, Padre, glorificamos tu presencia, porque ante todas las cosas, tú eres nuestra razón. Amén. La razón de que nosotros hagamos esto, el poder reunirnos, escudriñar tu palabra, escuchar alguna alabanza, es que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Amén. Amén. Mire qué romántico empezamos hoy día el estudio. El Amén. estudio de la palabra, honrando el nombre del Señor. Hola Miriam, hola Sandrita, Dios les bendiga grandemente. Acuérdese, cualquier aporte. El hermano Germán nos decía que tenemos, Sabinita, hola. Una pregunta para que usted la pueda buscar y desde ya la pueda compartirla ahí ya sea en el WhatsApp, que me es más fácil para las personas que están en Instagram, por favor, o usted que está en Facebook. La pregunta era: ¿qué es ser noble? ¿Qué es nobleza? ¿Ya? no lo busque en el diccionario. Claro, la idea es que usted Lo que nos usted diga. piensa, cuando alguien a usted le atribuye esa cualidad de noble, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Por qué usted lo dice más allá del concepto propiamente tal? ¿Ya? Eso es para que, como dice el hermano Germán, quede ahí rebotando. Ya, hermano Cristian, Gisela, Señales de vida. Cristiancito, búsqueme ahí, dígame ahí, ¿qué dice usted que es nobleza? Sin buscarlo en el diccionario, ya le dije. Y sin más, vamos a empezar al tiro porque después el momento se nos va raudo y veloz. Sí, vamos, en este minuto estábamos en el segundo viaje de Pablo, del apóstol Pablo, y vamos a Hechos, capítulo 17. ¿Ya? Aquí la Reina Valera le pone un título que se llama El alboroto de Tesalónica. Casi todo lo que vamos a leer está ubicado geográficamente en la isla de Grecia. ¿Ya? Y todos los lugares que más o menos aparecen ahí están todos al norte de Grecia. Ya, más o menos para que usted se ubique ahí, por si dónde está, en Grecia. ¿Ya? En Grecia. Y dice, versículo número 1. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Esas tres son ciudades que más o menos están juntas, donde habían una sinagoga de los judíos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos preguntado si la ruta que había tomado Pablo para el segundo viaje era una ruta al azar? Claro. Bueno, aquí tenemos la respuesta. Dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, ¿y dónde estaba? En Grecia. O sea, significa que él, cada vez que iba a Grecia, él iba a la sinagoga. Tenía su ruta. Tenía su ruta, o Y sea, su costumbre. y como acostumbraba, como dice nuestro pastor, cada vez que va de vacaciones, él va a una iglesia, ¿ya? Entonces, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, Claro. discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, aquí aparecen, y no pocas, ¿ya? Pues yo plantearía una pregunta al tiro. Dijo, una vez alguien me preguntó, ¿por qué Cristo muere? Para la gente nueva que pueda ponerse, ¿por qué Cristo tuvo que morir, tuvo que ser crucificado? ¿Es que acaso no había alguna otra manera para poder llevar la salvación sin que el Cristo padeciese? Bueno, acá la Escritura nos dice que era necesario que el Cristo padeciese. O sea, no había otra manera. Y que era necesario que resucitase.
y que él era el Cristo. ¿Ya? Eso es muy importante. Si escuchan ladridos son las mascotas, ¿ya? Claro, tenemos ahí los guardianes. Ya. ¿Ya? ¿Y? Entonces dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Mire, qué importante. Ocio. Un celoso toma a un ocioso, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Esto es interesante porque la casa de Jasón era un piadoso judío que sirvió mucho de refugio para Pablo, ¿ya? Y en ese mismo contexto hay un Jasón histórico que tiene que ver con una lucha que tuvo la iglesia con otra nación, ¿ya? Pero este Jasón es el judío, es el piadoso, ¿ya? El versículo 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Ahora, ¿qué es lo que tiene interesante el Evangelio? El Evangelio trastorna. Transforma. Transforma y trastorna. ¿Y qué significa trastornar? Cambiar una realidad. Cambiar una realidad. O sea, una persona, por ejemplo, cuando trastorna es porque su mensaje provoca la duda de lo que es, de lo que cree, de lo que siente. Y dice que este mensaje que ellos traen han llegado acá y vienen a trastornar la ciudad. Ya dice el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Es la misma pregunta que dice el Pilato. ¿Eres tu rey? Bueno, tú lo dices, dijo Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá nosotros? Vemos que el mensaje de Jesús, lo primero que tiene que provocar en nuestras comunidades es trastorno. O sea, no es normal que el mensaje de Cristo que tú has recibido no haya producido en ti un trastorno de tu vida, una nueva naturaleza. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Cuando no hay fruto del Evangelio, es porque el Evangelio no está entrando en ti. ¿Ya? Una vez un pastor enseñaba y decía, no entres a evangélico, porque si entras a evangélico, de la misma manera que entraste, vas a salir. Deja que el Evangelio entre a ti. Y eso va a ser un trastorno de tu ser y va a cambiar tu existencia de todas formas. Dice el versículo 8, dice, y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, tuvieron que soltarlo. Mire, una de las cosas que yo veo entre todo el libro hecho que hemos visto, es que cada vez que algo les sucedía a los discípulos, la oposición era con fecha de término, era momentánea. ¿Ya? Es interesante. ¿Sí? Ya, entonces, ahora vamos a una parte que dice Pablo y Silas en Berea. ¿Lo lees tú? ¿Lo leo yo? Claro. Ya. Ay, que me había pasado de largo. Me había pasado de largo. Ya. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Ya? Y estos eran más nobles, y atento que aquí vamos a empezar a leer la respuesta de lo que ustedes colocaron, claro, sí, en cuanto a lo que era nobleza. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Así, ¿sigo?
¿O vamos a ver las respuestas? Pero sigamos primero. Ya. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero como siempre, primero las mujeres, después los hombres. Acá. Los hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, donde llegan los discípulos hay alboroto. Hay alboroto. Hay que hablar. No pasan desapercibidos. Y nosotros que estábamos preocupados. Pero inmediatamente los hermanos... sí, pues está bien. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ya. Entonces nos vamos a devolver, y por lo menos en el WhatsApp, el hermano Cristian, siempre atento ahí, Cristian. siempre atento, dice que nobleza para él en sí es humildad, obediencia y rectitud. Eso es lo que es para él nobleza. Ya. De los hermanos de acá, del Facebook, no veo la respuesta en realidad. La Sandrita dice, noble para mí es ser humilde y confiable. Correcto. Humilde y confiable. No alcanzo a ver si hubo otra porque no me corre. Al menos no parece. Y en Instagram, lo siento, no alcanzo a leer si es que hay alguien. A ver, déjeme verlo igual. Yo he dicho que atento al Facebook, por cierto. Ya, tú en el Facebook, yo me meto en las cuentas. Como el cielo. No, acá no veo comentarios tampoco. No veo comentarios. Pero bueno, la noble o nobleza tiene dos acepciones. Una la va a decir mi esposa, que es la que cuando te pregunté tú me diste una respuesta y es muy buena. Me gustaría que digas, bueno, ¿qué es noble? Para mí, una persona noble es alguien puro de corazón, que no ve nada malo, ni percibe algo malo, ni ve maldad, por lo tanto mantiene su corazón también a la vez sano. O sea, eso claro. Es para mí. Claro. Y la otra acepción que tiene la palabra noble tiene que ver con ilustre, más preparado, ¿ya? Una generoso. persona, ¿cómo se llama? Cimentada. Entonces, ¿qué dice aquí? Que ellos eran más nobles que los de Tesalónica, porque buscaban en la Escritura si las cosas que Pablo estaba diciendo en la sinagoga eran así, tal como él lo dice. Entonces, eso habla de la actitud que uno debe tener frente a la Escritura. Usted no puede quedarse simplemente, esto dice la Biblia, porque esto dice la Biblia. No, usted tiene que saber por qué Dios lo hizo. Cuando hay, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando están las leyes sanitarias, y Dios dijo, no comas de cerdo, ¿por qué lo dijo? O sea, sí lo dice, pero ¿por qué lo dijo? Y es simplemente por una razón científica, que es que el ADN del cerdo es muy parecida a la del humano. Y cuando uno ingiere cosas de cerdo, el cuerpo no sabe a dónde enviar la vitamina o lo que tenga el alimento, porque lo pone como parte del cuerpo, por eso engorda más la persona, porque se produce un desorden, ¿ya? Pero hay una razón. Siempre, y cada vez que la Escritura dice algo, siempre hay una razón. Y la razón es la que nosotros también debemos buscar. Entonces, cuando usted recibe una palabra, tome la Biblia y vea si eso es verdad o no, ¿ya? Eso habla de ser celoso con lo que uno aprende. Y eso no tiene que ver con desconfianza. Claro. Siempre cuando uno escudriña la Escritura o examina al predicador o a nosotros mismos en este momento que estamos entregando un mensaje, el espíritu es
de nobleza, de un corazón puro, en el que lo que uno quiere es aprender y aprender bien, sanamente, sanamente, sin la necesidad de que si descubro que hay una falla, un error o lo que sea, sin la necesidad de enrostrarlo y nada de ser hachero, no, una persona noble es actuar con grandeza de espíritu, y así también nosotros que podamos actuar. Claro. ¿Y por qué era tan importante esta reacción de los griegos? ¿Ya? Era porque simplemente cuando Pablo llega a la ciudad de Grecia y empieza a hablar acerca de lo que era Jesucristo, tenían como base solamente la enseñanza de la sinagoga, ¿ya? En cuanto al Dios de Israel, ¿ya? Pero aquí estaba algo que nunca los de la sinagoga le habían enseñado. Entonces viene él y empieza a tener una realidad. Y de ahí viene lo que se llama Pablo en Atenas. Y ahí se cambia de ciudad y dice, y mientras Pablo los esperaba en Atenas, recuerde que partió primero como puntero y después mandó llamar a Silas y a Timoteo, si no me creo que fue el último que llamó, para que lo alcanzaran. ¿Ya? Y dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué estaba teniendo acá? En el lugar de Atenas, uno más o menos conoce en la historia griega, era el centro de oración de lo que eran los dioses del Olimpo, todo lo que era el dios de Zeus y toda la realidad de las creencias paganas que tenían los griegos. Ahora, aclaración, el término pagano, para que usted no lo use también mal, es las creencias del pueblo. Tan simple como es, ¿ya? Así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. O sea, había un encuentro de dos posiciones. Y dice que el versículo 18 que algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Estaban viendo que como era un conocimiento que nadie conocía, era... Oye, además que no hay que olvidar que Pablito era vendedor. Claro. Así que debe haber tenido un bla 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 espectacular. Claro, no sé a qué se parece, ya. Cualquier alcance parecido es meramente coincidencia, ¿ya? Y dice, y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, imagínense, los griegos tenían un montón de creencias, los dioses del Olimpo y toda la cuestión, y más encima tenían una sinagoga que hablaba que el Dios de los hebreos, del Dios de Israel, y ahora viene Pablo y pone dentro del grupo, pone a Jesús, del cual nunca habían oído hablar. Entonces eso, había una red y dijo, o este es palabrero, si todo lo que está diciendo es una tontera, pero si es verdad, entonces nos viene a hablar de nuevos dioses. Y entonces comenzaron algunos a abrirse y uno a cerrarse con respecto a Pablo, ¿ya? Germancito, Cecilia también hizo un aporte en cuanto a la que era nobleza. ¿Ya? Cecilia puso de que noble es ser limpio de corazón, sin maldad, sin rencor y estar dispuesto a ayudar a otros, que es muy servicial. Una persona que es muy servicial. Y también de paso le damos cariño y saludo y bendiciones al hermano Manuel Osvaldo Ojeda, que pertenece a un ministerio, algo de servir, algo así. Pero saludos, cariños, bendiciones. Qué rico que pueda estar conectado y que podamos compartir la palabra de Dios. Claro, y agradecido, sí, porque siempre es una bendición poder conocer hermanos, ¿ya? Amén. Es una gran bendición, ya. Entonces, dicen, entonces parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y dice que, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Mire, yo veo en los griegos, ¿se acuerdan lo que yo les había hablado de que la verdad, qué es lo que era para los griegos? Porque para los romanos era una cosa la verdad, que era todo lo que se podía imponer por la fuerza, eso es verdad. Para el judío
era todo en aquello en lo que yo puedo confiar, esa es la verdad, pero para los griegos, la verdad era todo lo que yo puedo conocer y saber, ¿ya? Entonces le trajeron ahí al areópago y le dijeron, ¿podremos nosotros saber qué es esta nueva doctrina o enseñanza que hablas? Y el versículo 20 dice, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros, o sea, los griegos y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. ¡Wow! En decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo, esto es importante para que nosotros queramos predicarle a alguien, observe primero, vea quién tiene adelante, vea qué necesidad tiene, qué posición tiene, para que usted pueda entregar una palabra efectiva, ¿ya? Entonces dice, 21, porque todos los atenienses y los extranjeros. Dice, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Fue cimentar lo que él estaba hablando en medio de una sociedad que tenía que decir, si esto no es extraño, no es nuevo, ustedes lo adoran hace tanto tiempo, ¿ya? Y de él yo les vengo a hablar para que ustedes le conozcan. ¿Qué nos habla esta frase? Al Dios no conocido. Mire, la mayor parte de las personas están lejos de Dios porque adoran a un Dios no conocido. Usted le pregunta a una persona, ¿tú conoces, o sea, crees en Dios? Y te va a decir sí, o te va a decir no. Pero la razón principal es porque no le conoce. La persona que dice no es porque no le interesa, no lo conoce por ignorancia. Y el que te dice sí, yo creo en Dios, pero tú comienzas a preguntarle acerca de ese Dios y no sabe qué contestarte. Entonces miran a un Dios así en las nubes, de gran rostro blanco y grandes cabelleras blancas, sentado en un trono, y toda una concepción de Dios errada, ¿ya? Entonces, pero ellos creen en Dios, pero al Dios no conocido. Y esta realidad que ellos tienen es la realidad de muchos de nosotros. Nosotros a veces, como cristianos, también caemos en esto, que a veces adoramos a un Dios no conocido y no sabemos, por ejemplo, que Dios es mi Padre, que yo soy su Hijo y Él me ama. Entonces vemos a Dios muy lejano, o que Él es mi proveedor, o que Él es mi bandera, o que Él es mi sanador, o que Él es, no sé, mi amigo. Mi amigo. Mi amigo, porque tenemos ciertas realidades, ciertos conceptos acerca de Dios, pero claro, el conocer implica necesariamente el acercarse, el tener una intimidad. Cuando dicen al Dios no conocido, adoran al Dios no conocido, a alguien que efectivamente no saben quién es. Entonces, la diferencia que debe establecerse hoy en día es que usted y que yo sepamos a quién servimos. A un Dios de amor, a un Dios de pacto, que guarda su misericordia por generaciones. Claro que sí. Es conocerle de manera íntima. Y eso es especial. Hay que conocer con quién usted está. O sea, yo no podría mantener un pacto de matrimonio con Germán si no lo conociera. Para eso estuvo él antes, ¿cierto? Sí, pues antes. Entonces, y eso es un pacto, es una realidad de pacto que firmamos delante de un juez y que declaramos delante de Dios. Claro. Entonces, una relación de pacto que es con Dios también. Claro que sí. Hay que conocerse. Claro. Y especialmente, mire, ¿por qué uno dice esta frase? Mire,
Pero fíjense en esta frase que más de alguna de nosotros alguna vez dijimos, o alguno de ustedes a lo mejor está diciendo en este momento. Yo no sé si Dios me ama. Es porque no le conoce. Yo no sé si Dios pueda perdonarme. Es porque no le conoce. Es que no sé si soy salvo. Si he alcanzado la salvación, es porque no le conoce. Entonces, pero eso se soluciona. ¿y cómo se soluciona? Teniendo una relación con Él. Teniendo una relación con Él. ¿Cómo formamos una relación con Dios? Todos los días leyendo su palabra, porque en su palabra encontramos cómo es Él. ¿Cómo es Él? Yendo a los tiempos de oraciones, teniendo intimidad en lo secreto, porque en lo público se va a dar, se va a hacer efectivo esa intimidad que he tenido en lo secreto. Claro que sí. Y ahí es donde yo voy conociendo, cuando yo le abro mi corazón y voy viendo también la respuesta que Él me va dando. Claro. Entonces, al principio las respuestas todas están, bueno, y no solamente al principio, siempre las respuestas están en la palabra de Dios, pero después uno va teniendo una cercanía tan linda con el Señor que basta escuchar una canción o escuchar algo que le viene al corazón, un pensamiento, y uno dice, esta es la voz de mi Padre. Claro. Una palabra que te quebranta. Lo importante en este minuto es que usted quede con la idea de conocer a Dios. Acérquese ahora, que es claro. Tiempo, que aún se puede. Sí, sí. Si alguien nos está escuchando y se ha conectado y tú quieres más o menos conocer o que te expliquemos de alguna vez, ponme un comentario. Ponme un comentario y nosotros te vamos a responder de todas maneras. Mire, como base para que lo tenga, ¿cuál era el concepto de las creencias de los griegos con respecto a los dioses? Eso lo puedes buscar en YouTube, en Google y todo. ¿Ya? El origen de los dioses griegos. Y todos tienen un origen y un porqué se originaron. ¿Ya? ¿Por qué nació Zeus? ¿Por qué nació Atlas? ¿Por qué nació Júpiter, Apolo? Todo eso tienen un antes y un después. ¿Ya? Son creados. Y como él les viene a hablar de ese Dios no conocido, la base de Pablo es esta. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, incluso a tus dioses, ¿ya? En pocas palabras, siendo el Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templo hecho por manos humanas. Si usted ve Grecia estaba lleno de templos creados por humanos. Dios es creado por humanos. Eso es bien importante. Dios es creado por humanos. Y Él les dice, no, yo no hablo de esos. Yo hablo de aquel que creó todo y que no habita en ese tipo de templo. No habita en ese templo. ¿Ya? Y dice, ni es honrado por manos de hombre. ¿Ya? Como si necesitase de algo. Bueno, dentro de las creencias griegas, dicen que la muerte de los dioses griegos murieron porque la gente dejó de creer en ellos. Bueno, y hay tanta película que muestra eso. Claro, dejaron de creer en ellos y por falta de adoración se extinguieron. ¿Ya? Pero Dios no necesita eso porque Él no necesita nada. ¿Ya? Ni es honrado por mano como si necesitase de algo. Pues Él es a quien da a todos, y eso lo incluye a todos ustedes, vida y aliento y todas las cosas que hay. O sea, dijo, este Dios no conocido es el que le pone el pie a todos los demás. Es el más grande de todos, ¿ya? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué les estaba diciendo ellos? Es fácil. Ese es el que marcó tu nacimiento y el que va a marcar tu muerte. Te ha dado un tiempo, un límite, te puso los marcos, ¿ya? Y tú debes más o menos empezar a conocerlo, ¿ya? Y dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué dice esta tremenda frase? Ojalá subraye todo ese versículo. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿cómo nosotros conocemos a Dios? No es por conocimiento. De verdad que
a veces llegamos a la iglesia y llegamos, ¿sabes lo que significa palpar? Así. Así llegué buscando a Dios. Así llegué buscando a Dios. Ni siquiera sabía lo que estaba buscando. O sea, a Dios se le conoce palpándolo. Por experiencia. Por entrar en intimidad con Él. Por abrir tu corazón. Por dejar que Él entre y Él obre en ti. ¿Por qué? Porque tienes un tiempo limitado. ¿Sabes? Dijo, tienes tan poco tiempo que entre la vida, la alegría del nacimiento de un niño y la muerte de ese mismo niño, hay un paso. Nadie tiene comprado el día de su muerte. En medio de tu vida está la muerte esperando. Y es algo que todos tenemos garantizado, más que el 10%. Todos tenemos algo asegurado y que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos a la muerte. Por tanto, tienes un tiempo limitado. Y busca a Dios mientras puede ser hallado. ¿Ya? Perdón, es que me da. Ya. Él no está lejos, eso claro, también es importante. Claro, y Él no está lejos. Mire, es como que tú busques en oscuridad, en tinieblas, palpando, y Él te tome la mano. Porque cuando tú buscas a Dios, Dios sale a tu encuentro. Él no te va a dejar en las tinieblas, en la oscuridad, ni en la más absoluta soledad. Él no lo va a hacer. Ni en equivocación. Yo quiero recalcar algo acá de que siempre cuando puedo lo digo. Dios es tan bueno, tan lindo y tan maravilloso que ama a la humanidad. Por eso es que vino Cristo y murió y dio su vida por todos, ¿cierto? Pero no queda ahí su amor. Cuando Él ve que hay alguien que lo ama, que también responde a su amor, no lo deja en la equivocación. No lo deja en la equivocación. Por eso es que uno puede acercarse libremente, a pesar de las equivocaciones y a pesar de los errores, a pesar de los pecados, a pesar de haber fallado, podemos acercarnos confiadamente. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón, ve que esa persona lo ama, aunque sea equivocado. ¿Qué mejor ejemplo que el mismo Pablo? Que estaba completamente equivocado, amaba a Dios, pero hacía lo malo. Hacía lo malo, ¿bajo qué perspectiva? Perseguía a los cristianos. Entonces, ¿qué pregunta hizo él? ¿Quién eres? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros decimos tal cual o aquel está equivocado. Pero lo único que podemos hacer nosotros es orar por esa persona, porque sabemos que Dios va a hacer algo para que esa persona que está en equivocación, bajo nuestra perspectiva, se vuelva hacia Él. ¿Sabe que lo que yo veo hoy en día es que de pronto, como hermano, y cuando hablo de hermano, no me refiero solamente a la iglesia local, sino que me refiero a la iglesia como cuerpo de Cristo, estamos a veces tan interesados en doblegar las opiniones el uno del otro o las costumbres el uno del otro, que nos olvidamos de que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Por lo tanto, Él en su soberanía hace que sus hijos le adoren. Claro que sí. Y así como a Pablo se le reveló en determinados momentos, también lo va a hacer con cada uno. El deber mío, el deber suyo es solamente adorarlo y ver cómo Él es excelso en toda situación y en toda congregación. Si hay una de las cosas que debemos procurar, así como se hacía en el libro de los Hechos, es la unidad. La unidad, ante todo. La unidad. Y la unidad tiene que ver con botar las barreras, botar la frontera, botar todos los conceptos que cada uno de nosotros tenemos para simplemente mirar a Cristo como blanco. Y si el hermano del lado ama al Señor, bueno, somos hermanos. Amén. Así nomás, ya. Ya, versículo 28. Mira, aquí marca otra realidad. Primero habló de que Dios era lo más grande, ¿ya? Y dice, porque en Él vivimos. Y aquí marca de que Dios no habita en los templos. ¿Y dónde habita? Con nosotros, ¿ya? Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos.
Claro. O sea, hay una relación más estrecha. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, hay una realidad, dice, siendo pues linaje de Dios, ¿ah? Nosotros somos hijos de Dios, no podemos pensar o no debemos pensar que la divinidad de Dios sea semejante al oro, O a plata. o a plata, o a piedra, o a esculturas de arte, o de la imaginación del hombre. O sea, bien por el artista, pero no se le acerca ni siquiera una milésima a lo que realmente Dios es. ¿Ya? Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ah? Miren qué importante, ahora manda, ordena, decreta que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Mire, este Dios que ustedes adoran, ni le conocen, se ha dado a mostrar porque ya, ok, están en ignorancia, todo se los dejo pasar, pero no hay una orden, tienen que arrepentirse de sus pecados. Mire, me encanta este Pablo. Ese Dios de amor, que también en la actualidad hay tanta gente que cree que como Dios es amor, va a pasar por alto todos los pecados y todas las cosas y a las finales va a perdonar a todo el mundo. Por eso hay algunos que piensan de ¿para qué arrepentirse o qué sé yo si después Dios igual nos perdona si total es amor? Claro. Pero no se equivoque. Si bien es cierto, Dios es amor, pero también es cierto que ese Dios de amor ya tiene el cómo nosotros nos volvamos a Él. Claro. Y si bien es cierto, como dice el hermano Manuel, él ya tiene predestinado, con anticipación tiene escogido a los suyos, pero también dice la Biblia que su venida está retardada para que todos se arrepientan. Claro. Y ojalá todos quisiéramos que todos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, entren en este reino de salvación. Claro, importante lo que acaba de decir en todo caso que el hermano Manuel. No. Dios sí sabe quién va a ser salvo y quién no. ¿Quién no lo sabe? Los humanos. Nosotros. Los humanos. Diga nosotros. Por tanto, con mayor razón, ponga diligencia para que Dios cambie su vida y usted acérquese y conozca a este Dios. ¿Por qué? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y qué es justicia? Hacer todo lo que Dios ha establecido para cumplirse. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es, a Jesucristo. ¿Ya? Qué tremendo. Versículo 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Unos quedaron con hambre y otros lo rechazaron. ¿Para qué? Porque para los judíos había un grupo separado, que unos creían en la resurrección de los muertos y los otros no. Claro. Pero para los griegos, no había resurrección de los muertos. Porque iban todos a buscar el reino del inframundo y todo. Ellos tenían su creencia tenían particular. su propia que nosotros la mandar haciendo propaganda, ¿cierto? Exacto. Ya. Exacto. Ya. Entonces dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. Más algunos, versículo 34, creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea, hubo un grupito que se acercó a Pablo y quisieron conocer, y en una conversación más íntima, que es la que tú puedes hacer si tú tienes la inquietud de conocer a Cristo y quieres que a lo mejor te orientemos, déjanos ahí un contacto, déjanos ahí un mensaje y nosotros nos comunicamos por Facebook, por WhatsApp, por lo que sea, para poder orientarte cómo puedes hacer, ¿ya? Y ahí terminamos el versículo 17, ¿ya? Entonces pasamos a Hechos 18 y le toca leer, mi amor. Me toca. Ya Hoy está. ya estoy muy generoso. Hoy día está generoso. Ya. Pero de acá que me es más fácil.
Pablo en Corinto, ¿sí? Sí, Corinto. Sí, Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado de todos los judíos que saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿De quiénes ellos? Ellos, de Priscila. No, de Aquilas. De Aquila y de Priscila, y de- su esposa. Y de Pablo. Ah, Pablo, de verdad que la mujer no hacía nada. No, de la Pablo, por ejemplo, trabajaban juntos. Ya. ¿Ya? Y dicen, como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos es de hacer tiendas. ¿Ya? O sea, Sabinita, de ahí vemos el otro tema, Sabinita hermosa. Acabo de leer tu mensaje. Vamos Ya. a orar por Anita María después, ya. porque se le acaba de fallecer su jefe. Oh, Ya, entonces vamos a orar por ella. Finalizando esto, Sabinita, oramos por ella. ya. Ya, ¿dónde quedamos entonces? En el versículo 4. 4. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Se acuerdan de una enseñanza que el pastor Claudio nos enseñó de ser atalayas? Que si yo callo, la sangre de ellos Caen está sobre sobre. mí. Pero si yo les digo, entonces la sangre cae. Y a esa mención es lo que está haciendo Pablo. Claro. A ese derecho. Es ¿cómo se llama? Muestra un acto de fe. Y la misma escritura está haciendo, está manifestando la escritura propiamente tal. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo. Miren qué buen nombre, porque además dice que era temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ya que vamos a predicar ahí lo más cerquita posible del campo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Wow. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo que está haciendo Pablo ahí es encomendarse a la gracia. En los capítulos anteriores que habíamos leído decían que ellos siempre le encomendaban a la gracia de Dios. La gracia de Dios nunca te va a dejar caer. Amén. Ya, nunca te va a dejar caer, y es lo que el Espíritu le dice a Pablo. ¿Ya? Tranquilo. Y es lo mismo que nos dice hoy día. Tranquilo. La gracia y el favor de Dios está con los hijos, aunque haya la pandemia que haya, aunque falte el dinero que falte. Dios es nuestra protección, es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra roca. Sí. Y mire, para los estudiosos de la Escritura y les gustan las cartas paulinas, fíjense cómo siempre termina Pablo las cartas paulinas. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Mira qué importante, qué bonito saludo. Que la gracia esté contigo, hermano. ¿Ya? Que la fuerza te acompañe. Ah, no, ese era otro, ¿Que perdón, usted me cree que sea equivoqué. original? No, si eso está Me equivoqué. Eso estaba escrito hace mucho tiempo, lo que pasa es que lo manipularon. Pero ya. Ya, el 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. O sea, un discipulado de 1 año y medio. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Siempre hay uno que se opone a la voz de Dios, siempre. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Mire lo que es importante, esta frase del versículo 13. Dice, esto persuade a los hombres a honrar a Dios. Mire, está convenciendo a los hombres a que honren a Dios, pero en contra de la ley. ¿Ya? Y es muchas veces lo que muchas veces los grupos enseñan una verdad de Dios, una palabra de Dios, de que la gente confíe, que crea, que se atreva a proclamar, que se atreva a creer, a vivir lo que son las promesas de Dios, y alguien al tiro le dice, no, porque eso no está contra la Escritura, no está con la Escritura, eso no es bíblico. Pero si la persona produce fe y esa fe le transforma, eso es sana doctrina. Si son los frutos los que mandan. Si la persona tiene frutos de salvación, frutos de arrepentimiento, frutos de transformación, no me digan que eso no es bíblico. Además que dentro de todo el declarar y el vivir las promesas es una realidad bíblica. Claro. O sea, Sí. ya ahí entramos en otro estudio, eso es para otro Ya. día. 15. Yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Mire, palabras, nombres, ley. ¿Ya? Una cosa más o menos para que se dé cuenta. Nosotros tenemos en este minuto la Biblia, y en la Biblia hay muchas palabras griegas, latinas, que no fueron traducidas, hebreas que no fueron traducidas. Por tanto, cuando uno escucha términos, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, en realidad la palabra que allí debería decir no es Satanás. La palabra Satanás no está en el español. Es adversario. O sea, lo que Jesús le dijo, apártate de mí, que estás siendo mi enemigo. Y le quita el satanismo de la frase. ¿Ya? ¿Por qué? Por un problema de... Y Pablo le dice, mire, aquí yo estoy hablando, estoy llevando a gente a la fe. Ahora, si usted me quiere discutir por palabras, por nombre, por vuestra ley, bueno, yo no quiero ser juez de eso. ¿Ya? Que hablen los frutos. ¿Ya? Y dice, lo echó del tribunal, versículo 17. Sí, aproveché de leer el comentario del hermano Manuel que dice que nació una gran amistad entre Pablo y Aquilas. Sí. Ya, pero ¿en dónde iba yo? ¿En el 16? 17. Y los echó del tribunal. O sea, le dijo, no me vengan con caballería, vayan a arreglar su asunto. No tengo tiempo de discutir. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Claro. O sea, quisieron llamar la atención, pero no lo pescaron en palabras chilenas. Se metieron debajo la pata a los caballos, pocas palabras, versículo 17. Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, que es lo que decía el hermano Manuel, y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Se acuerdan de la otra vez cuando les dije, tiene que ver con un voto que hizo Pablo? Ya. Cuando andaba pelado él. Ya. Para aclarar, ya. Versículo 19. Los cuales le rogaban, ¿19? 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos. Era camorrero. Este Pablito era tremendo, ya. Era camorrero. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. O sea, le gustaba la pelea y más encima la dejaban más y seguía. Yeah. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere
y zarpó de Éfeso. ¿Ya? Esto habla más o menos de la importancia de lo que se tiene que hacer. Recuerde que él era judío, habían fiestas, habían cumplimientos de votos que se hacían, entonces había toda una realidad que él de todas maneras como judío tenía que observar, ¿ya? Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Ahí termina su segundo viaje. Dice, y habiendo arribado a Cesarea, eso ya estamos en Jerusalén de nuevo, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Ya? Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, donde estaban los Gálatas, y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y aquí aparecen en pantalla, en la escena, un gran instrumento. Ojalá usted se sienta identificado con ello y usted me diga, ¿sabe? Yo no estoy preparado. No necesita preparación. Eso se puede dar, se puede corregir. Pero lo importante es que tengan las características de él. Ya, dale. Versículo 24. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Mire, decía que hay un judío llamado Apolos, ya, natural de Alejandría. Tenía elocuencia y era poderoso en la escritura, ¿ya? Tenga presente eso. Ya, dale. ¿Queréis que siga leyendo? ¿Lo vaya a repetir? Ya, yo lo digo. Ya. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, o sea, varón elocuente, poderoso en la escritura, dice instruido y fervoroso de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pregunta, ¿por qué conocía solo el bautismo de Juan? TikTok. Porque él había recibido de los discípulos de Juan el Bautista. ¿Ya? Claro. Pero él había sido preparado, instruido, y habían cosas que le faltaban, detalles que le faltaban, pero tenía lo más importante. Es que ahí es volver a decir, cuando hay alguien que está hambriento por Dios, que es discipulado, que es enseñado, que lo sigue hablando, que sigue declarando, cuando Dios ve que hay una persona que se dispone en sus manos, aún aunque no tenga la totalidad del conocimiento, que a todo esto ninguno de nosotros va a tener esa totalidad, porque somos limitados, y aunque alguno crea tener mucho conocimiento, la verdad es que siempre estamos en aprendizaje, pero lo único que se necesita es disposición, y el Señor es el que empieza a llenar ese corazón y a dar testimonio, a estar con Él. Una persona encendida es lo que Dios necesita para enviarla. Claro. Y es lo que lo completa, porque si bien es cierto, él había recibido el Evangelio de acuerdo a lo que los discípulos de Juan el Bautista le pudieran haber llegado, porque ese era lo que sabía, lo que ahí dice la Escritura, Claro. Para poderlo completar, Dios siempre alcanza a esas personas. Siempre los alcanza. Claro, Por eso sí. es que yo me siento feliz y dichosa, porque sé que cuando uno ama a Dios, Dios abre camino para atraer a esa persona hacia Él de la manera correcta. Claro. Mire, esto está muy ligado a lo que es la palabra nobleza. Recuerde, puro de corazón, sin mala intención. Sin doble intención. Sin doble intención. Una persona que es capaz de reconocer si necesita corregir cosas. ¿Ya? Eso es importante. Mire, dice el versículo 26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero, subraya esa palabra, pero. Dejemos el pero ahí en stand-by un segundito. Que no tiene que ver con el perro. No ni me el había gato. acordado, se me había olvidado, hijo. Estamos entusiasmados. Gracias. Sí.
Pero debe haber sido recién nomás. Sí. Ya, dámelo. Ahí estamos ahí con el camarógrafo oficial. Right. Gracias. Ya, hijo. Ya. Siempre atento, mi hijo. Dios me bendiga, mi silencio. La familia. Sí. Ya, dice que comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquiles, lo tomaron aparte. Venga para acá. Hijo mío, ven para acá. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Si él tenía parte de la verdad, Lo completaron. lo completaron. Qué importante es cuando Dios pone a las personas indicadas en el camino, porque puso en el camino a Pablo con Priscila y Aquila. Y él acompañan a Pablo, pero justo Priscila y Aquila escuchan a este fervoroso varón, y que explica súper bien, porque dice que él era elocuente, la gente se quebrantaba, había resultados, pero le faltaban detalles importantísimos que él no podía ignorar. Mire, ¿sabe lo que me gustó de acá, hermano? Hermano mío y esposo mío. Dígame, mi... A ver. No lo diga. Ya. Dice que acá, cuando oyeron, dice que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y lo expusieron en privado. En privado. En privado. Mire, cuando hay alguien, yo me acuerdo que cuando era chica, partamos de ahí, era más chica de edad, estaba en una iglesia. Y en esta iglesia, cada vez que algún hermano cometía algún error en el altar, cuando bajaba delicadamente lo llevaban atrás, aparte, y le decían, mira hermano, se equivocó en esto, y lo ayudaban con amor. Mansedumbre, amor. Con mansedumbre y amor, que es algo que siempre en nuestras vidas debe estar, porque una de las cosas que yo veo que de pronto se ha perdido es la capacidad de llamar, de enseñar a otro con amor. Claro. Entonces, hoy en día lo que se usa es la guerra para tratar de ridiculizar a la otra persona que se equivocó, o de decir enfáticamente es incorrecto lo que enseñó. Claro. Y anulan todo el mensaje, siendo que el error que se cometió era pequeño. Claro. Mire, noche de testimonio. Y un día compartí una palabra en mis albores de juventud y prediqué una tontera. Buenas noches, Manuel. Ya, muy buena, muy exégesis, muy elocuente, muy fervorosa, pero una tontera. ¿Ya? Y esa tontera, cuando dije, hablé sobre lo de la uva silvestre. Claro, le diste una connotación diferente. Y hubo un a lo que hermano era. que me estaba escuchando, y cuando yo terminé la exposición y me fui a sentar a mi lugar, el hermano me miraba y no hallaba cómo decirme. Y él me habló así muy susurradamente y me dijo, ¿sabes? Lo que acabas de predicar no es correcto. Y le digo, ¿por qué? Porque la uva silvestre es una uva que no sirve para nada. Y yo lo había predicado como una bendición de Dios. O sea, ya, pero es una uva que no sirve. Ya que solo crece, pero no es aprovechable. ¿Ya? Y yo en mi escritura dije, hermano, nunca tengas temor a acercarte a mí y decirme si algo no estaba diciendo. Y necesito esto corregirlo inmediatamente. Y él se sorprendió que yo pedí la oportunidad al pastor de poder hablar algo de eso. Y le expliqué a ellos mismos, delante de todos. Claro, y le eso dije, queda hermano, bien. sabe que esto estaba bien, pero esta parte del mensaje no es correcta. Porque yo acabo de ser instruido por un hermano y que me acaba de corregir el error. Y eso yo se lo agradezco a él, y enseñamos y corregimos el detalle inmediatamente. Y es lo que hace Es lo que hacen estos hermanos, claro, justamente el poder revisar esto de manera inmediata, de manera inmediata. Y lo mismo debe pasar con nosotros, siempre debemos estar dispuestos a ser corregidos con mansedumbre, con amor, no sentirnos más ni sentirnos menos, porque a las finales todos estamos aprendiendo, todos. Es más, cuando lleguemos arriba recién dice que conoceremos lo que ahora vemos como oscuro, ¿cierto? Como espejos oscuros. Claro, entonces el espejo es solo un reflejo, pero no es la verdad en sí. Cada uno se puede ver como quiera verse, pero no es la realidad.
Claro. Entonces, en este momento todos hablamos de acuerdo a la comprensión, a la revelación que hemos recibido o a la instrucción que hemos recibido, pero la verdad absoluta la tendremos una vez que estemos con el Padre. Así es que, bueno, ahí termina el capítulo. Espérate. Y dice, le pusieron más exactamente el camino de Dios. Eso fue el aporte de Aquila y Priscila. Pero ¿qué es lo que hace? Dice, queriendo él pasar a Acaya, dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Mire qué importante eso, sabe que de pronto cuando se visita entre hermanos, debiera de ser un aporte espiritual de cada uno. Un aporte. Porque cada persona tiene una palabra, así como por ejemplo Cecilia siempre nos bendice a través de los comentarios, como el Cristian, y cada uno de ustedes, Sandrita, Sabina, que siempre están aportando, por mencionar algunos, ¿ya? De la misma manera debiera de ser el hecho de ir a otra parte y mandarle una carta de acreditación. Óiganlo, porque es bueno, a mí me bendijo. Eso es grato. Claro. Es grato. Mire, imagínense, aquí dice que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Mire, imagínense, con todas las calorías que tenía y producía efecto, pero no estaba en forma correcta. Lo corrigen y mire por qué fueron de gran provecho. Mire el versículo 28 lo dice. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que era Jesús el Cristo. Wow. Nuestro único punto de batalla es decir que Jesús es el Cristo. Lo demás está en un segundo plano. Claro, es importante. Si usted y yo proclamamos que Jesús es el Señor, si usted y yo proclamamos que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús viene, que Jesús murió y resucitó, entonces somos hermanos. Amén. Y esa es nuestra defensa. Claro, y si hay algún amigo conectado, un compañero de trabajo, o compañeros que no vemos hace mucho tiempo, o alguien está ahí por primera vez, yo te quiero decir que hay un Cristo que te ama. Amén. Que hay un Jesucristo que está interesado en ti. Y que Él no está ajeno a tu vida. Él está ahí, en este minuto, al lado tuyo, esperando. Dios está al alcance de una palabra tuya, al alcance de una mirada tuya, de una actitud tuya. Dios no está lejos. Todo el mundo dice, ¿dónde está Dios? Muéstrame a Dios. Dios está ahí, está esperando que tú puedas decirle en oración, Padre, dame una oportunidad. Señor, dame una oportunidad de saber si lo que ese hermano está diciendo es verdad. Y si tú lo haces, podrás tener la gran bendición de conocer a este Dios no conocido. Es poder alcanzar el verdadero conocimiento. Yo puedo saber muchas cosas de historia, de muchas realidades, pero el conocimiento más grande, más sabroso, más gustable, es haber conocido al Dios de la Escritura, al Señor, a aquel que dio su vida por mí. Él está dispuesto a perdonarte. No hay nada en tu vida que Dios no conozca. No hay nada en tu vida que Dios no pueda corregir. Nada. Entonces solamente extiende tus brazos en el lugar que estás y repite esta oración conmigo. Padre amado, en este momento yo te doy la oportunidad de entregar tu amor sobre mi vida. Yo abro mi corazón y pido que tu Espíritu Santo me muestre tu gran amor. Señor Jesús, quiero ser tu hijo. Quiero que tú seas mi Padre y poder sentir en mi vida que tú me amas.
Padre, en este instante, lava esta vida, que quizás no sea la más importante, pero es la que tú me diste. Y yo te agradezco por eso. Y en este momento yo te invito a mi corazón. Y creo que Jesús resucitó de los muertos para darme vida. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros quisiéramos pedirle un favor. Denos un comentario para nosotros conocer y nosotros orar por usted. Consígase una Biblia. Busque una iglesia y ore. Converse con Dios. Dios lo va a sorprender. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Gracias por sus comentarios, por sus bendiciones. Y antes de despedirnos, me gustaría que pudiéramos orar por Anita María, que está está pasando por un mal momento, ya que falleció su jefe. Así que vamos a orar por ella ahora, vamos a bendecirla, vamos a desear que Dios coloque paz sobre su vida. Y también, bueno, le damos bendiciones, le deseamos bendiciones a María Angélica, a María Angélica, perdón, encima te leo mal, Gloria Angélica Rivero, bendiciones, Dios la bendiga mucho, a Miriam y a todos los que se conectaron hoy día y los que van a ver después esta transmisión, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar por Anita María. Amén. Padre Santo, en este minuto, Señor Jesús, queremos orar, Dios mío, a tu presencia, pedirte tu intervención, primeramente en dos realidades, Señor Jesús. Primero, en esa familia que en este minuto han perdido un ser querido, que en este minuto, Señor, más allá de nuestras propias necesidades, hay una familia en duelo, hay una familia, Dios mío, que se ha encontrado con la muerte, una experiencia que no es agradable, no nos gusta, Padre, pero ellos lo están viviendo. Yo te pido que en este momento puedas poner paz, pueda poner consuelo, Dios mío, en esas vidas, Dios, y pueda, Dios mío, sacar adelante, Dios mío, esa familia. Y oramos también por Anita María, Dios mío, no sabemos, Dios mío, en qué condiciones laborales va a quedar, no sabemos la razón de su angustia, o si es por cariño a su jefe. Dios mío, yo te pido que en este minuto, Padre, ponga fe, fortaleza, Dios mío, en su vida, que puedas levantar su vida, Dios mío, frente a todas las cosas. Dios mío, Padre, y tú sabes, Dios mío, que nuestro destino está en tus manos. Amén. Padre, y en este instante, Señor Jesús, encomendamos, Dios mío, Anita, Padre, en manos de tu gracia. Así como lo hacía el apóstol Pablo, encomendarnos a tu gracia. Tú eres, Dios mío, el que tiene el control de nuestra vida, y a ti te dejamos el mando, Padre, para que tú hagas conforme a tu misericordia y a tu propósito. Amén. Con paz en ella, en el santo nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos, hermanos, que Dios le bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana, porque el libro de Hechos está bueno. Muy bueno, muy bueno. Se abrió. ¿Cuántos pueden decir amamos tu presencia? Se abrió. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia. Oh Dios, amamos tu presencia, Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.